Buenos días. En el día de hoy les explicaremos un experimento llamado pérdida de carga. Mi grupo está conformado por mi persona, José Gómez, y mi compañera Nicole Pájaro. Bueno, para entender esto, primero, ¿qué es la pérdida de carga? La pérdida de carga consiste en un líquido contenido en un contenedor abierto a la atmósfera, en el cual también tiene un orificio en la parte inferior. La velocidad con la cual cae el líquido es igual a la velocidad que tendría cualquier cuerpo cayendo al vacío libremente, lo que significa que actúa por la gravedad. La pérdida de carga se basa en dos principios fundamentales de la física: el principio de Bernoulli y el principio de Torricelli, el principio de Bernoulli es denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente, en este caso desde la parte superior hasta el orificio por donde sale. El principio de Torricelli es la aplicación del principio de Bernoulli, y esta estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente que pasa a través de un orificio. Bajo la acción de la gravedad sale todo el contenido. Matemáticamente, la ecuación de Bernoulli se describe como V sub t, que es la velocidad teórica del líquido saliendo del orificio, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que multiplica h, que es la distancia de la superficie del líquido al centro del orificio, más la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para velocidades de aproximación en bajas, o sea, en flujos laminares, la expresión cambia a c sub b, que sería la velocidad, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, continuamos con el frasco de Mariotte. Efectivamente, el frasco de Mariotte es el experimento, el instrumento para el cual vamos a probar el experimento de la pérdida pues, del fluido en este caso. Eh, Cabe aclarar que el dispositivo está destinado a conseguir una velocidad de fusión constante simultáneamente para un líquido y para un gas. Efectivamente, en esta materia, al estar hablando pues, de hidráulica, nos vamos a enfocar en el experimento, en el fluido líquido, en este caso el agua. Consta de un frasco o botella de vidrio con un orificio lateral cerca de la base, en que eventualmente puede insertarse un tubo recto horizontal y un tubo también de vidrio, eh, que por medio de un tapón ajusta perfectamente a su garganta, quedando en posición vertical. Como podemos ver en la gráfica, estamos observando el tubo inicial, eh, descrito por la longitud entre A y B como el tubo de manera vertical, y en la base, cerca donde vemos la S, estamos observando en el orificio de la parte inferior que estaría siendo taponado por el corcho. Cabe destacar que la velocidad de salida del fluido no corresponderá a la altura h sub 0 desde el orificio a la superficie libre del fluido en el frasco, sino a la altura h sub 0, distancia entre el extremo inferior B del tubo y el orificio, es decir, de los dos tubos que estábamos hablando inicialmente. Bueno, eh, especialmente el experimento práctico consistió en utilizar un frasco lleno de fluido hasta la altura h sub 0, que está cerrado por un tapón atravesado por un tubo cuyo extremo inferior está sumergido en el líquido. El fluido sale del frasco por un orificio práctico en el fondo del recipiente. El extremo inferior del tubo, la presión es atmosférica, ya que está entrando aire por el tubo a medida que sale el líquido por el orificio. Para observar mejor su funcionamiento, se taponea con corcho en el orificio horizontal para evitar la salida del líquido, en este caso el agua, y se llena con la respectiva agua, teniendo en cuenta que debe
verterse suficiente cantidad para cubrir ampliamente el extremo inferior del tubo vertical para que el experimento pueda resultar y que de este debe quedar siempre a una altura h por encima del nivel marcado por el tubo horizontal. En el momento de ejecutar el experimento se quita el tapón de corcho y se observa que la salida del fluido a través del tubo horizontal con velocidad constante, a pesar de que con el paso del tiempo desciende el nivel del agua en el frasco, efectivamente se están cumpliendo las condiciones anteriormente expuestas. De esta forma vemos que el frasco de Mariotte logra una velocidad de fusión constante para el líquido, en este caso el agua. Sin embargo, también se observa la entrada regular de burbujas de aire a través del extremo inferior del tubo vertical, ya que inicialmente habíamos comentado de que este estaba en contacto con el exterior, implicando que la velocidad de fusión constante también puede funcionar para un gas, en este caso el aire de nuestra atmósfera, que es la que está en contacto. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias. A continuación, vamos a ver el video donde decidimos realizar el experimento. Bueno, en el día de hoy les presentaremos un experimento llamado el frasco de Mariotte, en el cual consiste en una botella con un líquido, un fluido dentro, un tubo en la parte superior que se inunda de fluido y un orificio en la parte inferior. La velocidad de fusión constante simultáneamente para un líquido y un gas, lo que significa que a medida que el líquido sale de la botella, el gas va a entrar en igual medida. La velocidad de salida del fluido no corresponderá a la altura H0, que corresponde a la altura del fluido con respecto al horizonte del suelo, sino que será correspondiente a la altura del aire que entra, o sea, del gas. A continuación, le quitaremos el corcho superior para observar cómo entra y sale el fluido al mismo tiempo. Podemos observar que el fluido sale a una velocidad constante y el gas a través del tubo entra a una velocidad constante en igual medida. A medida que el fluido va saliendo, la velocidad aumenta, al igual que la velocidad de entrada del gas. Y en esto consiste el frasco de Mariotte.